El mundo avanza rápido y nosotros también. En Entel Corporaciones asumimos el desafío de crear sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Generamos nuevas soluciones para acelerar los negocios digitalmente. Entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Avancemos juntos, porque en Entel Corporaciones las posibilidades tecnológicas de tu industria son infinitas. En estos 32 años, el mundo nos ha dado varias señales. Ya nadie necesita ser dueño de su auto para recorrer la ciudad. Ahora compramos todo para nuestro hogar sin salir de casa. Hoy en día, ser una compañía sustentable ya no es una novedad. La humanidad dejó de pensar en la Luna y también se propuso llegar a Marte. Vimos a diferentes mujeres liderar empresas, comunidades y naciones. Y pasamos de ser un país que exporta cobre a uno que también exporta talento. La señal es clara. Nada está escrito. Diario Financiero. 32 años leyendo las señales. Visita nuestra programación de aniversario en df.cl/aniversario. Muy buenos días. Muchas gracias a todos y todas quienes están conectados acompañándonos hoy. Mi nombre es Ezequiel Matamala, vicepresidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, y seré el moderador de este nuevo encuentro del Club de Ciberseguridad. El Club de Ciberseguridad es una comunidad organizada conjuntamente con formación ejecutiva del Diario Financiero y que tiene por objetivo la creación de una instancia estratégica para informarse y conversar sobre los desafíos de la ciberseguridad en el país. Este ciclo 2020 cuenta con el auspicio de Entel Ocean, a quienes agradecemos por acompañarnos en esta tercera edición del club, la cual iniciamos por el año 2018. La ciberseguridad tiene una naturaleza multidimensional. Por un lado tiene la dimensión tecnológica que todos conocemos, pero especialmente también tiene la dimensión cultural y organizacional. La dinámica de la evolución continua de las ciberamenazas, además, conlleva un esfuerzo constante en materia de ciberseguridad, y en especial en el sector financiero, que es un foco de primera derivada, un foco prioritario de los ataques. En este encuentro, con diversos actores relevantes del ecosistema, queremos conversar sobre el estado del arte, el estado de situación, los avances, los desafíos pendientes en esta materia. Es así que el tema de hoy se denomina ciberseguridad en el sector financiero, y para esta interesante conversación tenemos a tres importantes expositores quienes contarán su experiencia y sus perspectivas acerca de esta materia. En primer lugar, les presento a Bernardita Piedrabuena, que es comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero. Ella es doctora en Economía de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Economía e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y desde 2019 se desempeñaba como gerente de riesgo corporativo del Banco Central. Bernardita tiene una amplia trayectoria relacionada con las políticas públicas del mercado financiero. Ha sido coordinadora del mercado de capitales y finanzas internacionales y coordinadora del área macroeconómica del Ministerio de Hacienda, miembro del Consejo Asesor Fiscal, asesora del Ministerio de Economía y del Senado de la República, e igualmente fue consultora del Banco Interamericano del Desarrollo, economista principal de la empresa Saller & Co. y directora de la empresa nacional de petróleos ENAP, vicepresidenta de Cotriza, miembro del Comité de Vigilancia Moneda MDLAT, de Moneda Asset, entre otros diversos cargos. En el área académica, Bernardita ha sido profesora en distintas facultades y universidades a nivel nacional, como la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Empresas de la Diego Portales y en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. En segundo lugar, quiero presentarles también a casi un amigo de la casa, Cyril Delaire, gerente de servicios de ciberseguridad de Entel Ocean. Cyril es ingeniero comercial de la Escuela de Negocios ESCP Europe de Francia. Desde el 2019 se ha desempeñado como gerente de la unidad
de servicios de ciberseguridad Entel Cybersecure para clientes de Entel Corporaciones, área que se focaliza en servicios y consultoría en ciberseguridad para ambientes TIC como industriales, que responde a necesidades de operación, soluciones, servicios especializados en gestión de riesgos tecnológicos, etc. Anteriormente se desempeñó como subgerente de soluciones de ciberseguridad en el área comercial y delivery para organizaciones y empresas privadas, y en dichas áreas trabajó aproximadamente por 4 años. Muchas gracias, Cyril, por acompañarnos hoy. Finalmente, quiero también presentarles a Ángel Sierra, que es director ejecutivo de FinTech Chile. Ángel es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y MBA de la Universidad George Simon Home de Alemania. Es cofundador y director de la Asociación de Empresas FinTech de Chile, FinTech Chile, e igualmente participó de la creación de la Asociación FinTech de Colombia, Colombia FinTech. Previo a su vinculación con el ecosistema de innovación financiero, Ángel se desempeñó como consultor para grandes corporaciones, tanto en Chile como en Colombia. Como ustedes pueden ver, hemos constituido, estamos muy contentos por esto, un panel muy interesante, muy atractivo, que tiene distintas miradas, distintas perspectivas. Por un lado, desde el regulador, Bernardita nos va a presentar la perspectiva que desde su rol como comisionada de la CMF tiene al respecto. Cyril, como les decía antes, un amigo de la casa que nos ha estado acompañando en todo este ciclo 2020, nos va a contar también la perspectiva de quien está del lado de ayudar a combatir a las empresas en esta amenaza. Y finalmente Ángel, del sector FinTech, que por definición son actores de frontera, ¿no? Actores por definición disruptivos, que también nos va a ilustrar con su perspectiva. Respecto a la estructura del encuentro, quiero comentarles que el orden de presentación será en primer lugar Bernardita Piedrabuena, que es comisionada de la Comisión del Mercado Financiero. Luego vamos a seguir con Cyril Delaire y finalizaremos con Ángel Sierra. Ellos van a hacer aproximadamente una exposición de 10 minutos que posteriormente será contrastada con una ronda de debate en donde ustedes, quienes están conectados acompañándonos en esta mañana, también van a poder hacer sus preguntas a través de las cuentas de redes sociales de Twitter o Facebook del Diario Financiero con el hashtag ciberseguridad. Entonces, para ir comenzando con nuestros expositores, quiero dejar ahora con ustedes a Bernardita Piedrabuena. Muchas gracias, Ezequiel, por la presentación. Muchas gracias a la Asociación Chilena de Ciberseguridad y al Diario Financiero por la invitación. Y por mis otros colegas panelistas, Cyril y Ángel, y también por todos los presentes en este seminario virtual. Como bien dijo Ezequiel, quisiera dar una perspectiva desde el regulador financiero. Debo decir que llevo un mes en este cargo, así que cualquier omisión todavía se vea que estoy familiarizándome con todos los temas. Vamos a ver si... A ver, ahí pasa. Entonces, la agenda tiene estos 4 puntos, son 10 minutos, no se asusten, vamos a ir rápido por esta agenda. Un minuto que... Ley de Murphy. Se cayó mi PowerPoint. Voy a compartir de nuevo. ¿Se ve ahora? ¿Alguien me puede indicar que sí se está viendo bien la presentación? ¿Sí? Bueno, entonces estoy pasando la presentación. Disculpen el inconveniente técnico justo en un seminario de ciberseguridad, pero no fue ningún ataque, solo fue un problema puntual. Bueno, en la ciberseguridad está definido
como uno de los principales riesgos globales por el World Economic Forum en su último Global Risk Report. Vemos que la ciberseguridad en términos tanto de impacto como probabilidad es uno de los mayores riesgos. Asociado a esto también está el fraude o robo de datos, la destrucción de infraestructura de la información y todas las consecuencias que eso puede tener, en particular para el sistema financiero, no solo por el servicio que se le otorga a los clientes, sino por la posibilidad de inestabilidad en el sistema financiero. En términos, en Chile, de que se compone este ecosistema de ciberseguridad, bueno, contamos con una política nacional de ciberseguridad que fue publicada el año 2016 para el periodo 2017-2022. Existe una legislación de datos personales, la ley 19.628, sobre la cual existe un proyecto de ley con varias modificaciones y actualización de la misma en el Congreso en primer trámite constitucional. También existe está la ley de delitos informáticos, la 19.223, que también hay un proyecto de ley en segundo trámite constitucional en el Congreso. Y de acuerdo a las mismas presentaciones que ha hecho el gobierno, se encuentra pendiente el envío del Congreso de una ley marco de ciberseguridad. Existen otras leyes que pueden hacer mención a diferentes aspectos, pero estas son las dos principales leyes y una en pendiente en el Ejecutivo, que contienen varios elementos para potenciar la inversión y la seguridad, valga la redundancia, en ciberseguridad, pero también para poder mitigar impactos si estos se presentan. En materia de regulación bancaria, ¿qué tenemos en la CMF? Primero existe el Financial Stability Board de Basilea, estableció esta guía que acaba de publicar en octubre de 2020. Guía igual ya se conocía porque se había hablado mucho sobre ella, comentado a los diferentes reguladores y otros interesados. ¿Cuáles son las prácticas efectivas que debieran tener las instituciones financieras, en particular los bancos, para gestionar los riesgos cibernéticos? Y aquí nos encontramos con aspectos que hay que cuidar antes de que ocurran los incidentes, que hay que cuidar cuando ocurren los incidentes y que hay que cuidar posterior a los incidentes. Entonces, antes de los incidentes hay que planear y preparar. Durante los incidentes hay que comunicar, mitigar, coordinar, analizar, restaurar, recuperar. Y después de los incidentes, aprender las lecciones, hacer un mejoramiento continuo, y transversal a todas estas etapas siempre está la coordinación y la comunicación, no solo al interior de la organización, sino también con los diferentes actores de la industria, las autoridades y eventualmente transnacionalmente. Estos son el marco sobre el cual se establecen una serie de componentes que dicen relación con el gobierno corporativo, con la planeación y la preparación, el análisis, la mitigación, la restauración, recuperación, coordinación y mejoramiento, y resaltan al interior de estos pilares una serie de elementos. Todos estos pilares, o casi todos ellos, están recogidas en la normativa bancaria, las RAN, que se llaman la recopilación actualizada de normas, que se hacen cargo de cada uno de estos puntos. ¿Cuáles son estas normativas? Tenemos la RAN de continuidad de negocio, la RAN de información de incidente, la RAN que habla de la gestión y solvencia, los bancos, esta es la más antigua, que se ha ido actualizando con todas estas otras RAN, las 29, la 28, la 27, la despenalización de servicio, y la última de estas, que es la RAN 2010, que es sobre gestión de ciberseguridad de seguridad de la información y ciberseguridad. Esta RAN fue publicada en junio de este año y entra en vigencia el 1 de diciembre de 2020. Es decir, los bancos en su modelo de gestión de riesgos operacionales van a tener que tener especial cuidado en los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad. ¿Qué dice esta RAN en términos resumidos y esquematizados? Le da un rol muy importante al directorio. El directorio tiene que ser el que define la estructura organizacional tendiente a monitorear, mitigar y supervisar estos riesgos de ciberseguridad, tiene que definir y aprobar una política de gestión de riesgos de seguridad,
tiene que establecer una política de conducta interna y favorecer la cultura interna de la organización del banco para fomentar protegerse de los riesgos de ciberseguridad. Tiene que tener las inversiones necesarias de tecnológica y recursos y presupuesto, y tener, entre otros, un sistema de gestión de alertas y amenazas. Estos son algunos elementos. La RAN describe muchos más. En términos de la política de gestión de riesgo propiamente tal, tiene que tener una identificación de los activos de información, un catastro de estos activos, en especial cuáles de ellos son críticos, tiene que poder identificar amenazas, tiene que evaluar los controles periódicamente, identificar las consecuencias, valorar los riesgos, comunicar los riesgos a la organización, por supuesto. Y en gestión de ciberseguridad, tiene que clasificar los activos de ciberseguridad crítica, tiene que tener una política de gestión de cambio y capacidad, es decir, cada nuevo producto, cada nuevo proceso que se establezca en la institución tiene que mirarse y analizarse desde el punto de vista de los riesgos cibernéticos, tiene que tener una política de gestión de obsolescencia tecnológica, de configuraciones de parches, tiene que tener redes protegidas y segmentadas. Esto es para poder dar continuidad al negocio en el caso de un ciberataque. Tiene que tener un SOC 24/7 que esté obviamente analizando, monitoreando y alertando las amenazas. Los planes de recuperación tienen que estar testeados y, entre otros, tiene que tener también un plan de actuación y de comunicación. Comunicaciones no solo al interior de la organización, sino a nivel de la industria y eventualmente con las autoridades. Para poder compartir información que es valiosa para todos, no solo en el momento para alertar a otros participantes de la industria, sino también para ir aprendiendo de las actuaciones, de las cosas que se pueden mejorar en caso de que ocurran estos ciberataques. Esta política, esta RAN 2010, se considera crucial a la hora de evaluar la gestión de riesgo de las compañías. ¿Por qué eso es importante? Porque la ley general de banco establece una serie de condiciones y también de sanciones, y la ley de la CMF de multas, en caso de que no se cumpla con las instrucciones del regulador. Primero, cabe señalar que a partir de la aprobación de Basilea III y de aquí a 4 años, los bancos van a tener cargo de capital por los riesgos operacionales, y dentro de ello están los riesgos de ciberseguridad. Es decir, dentro de sus activos ponderados por riesgo van a tener que incluir un concepto de riesgo operacional. Y eso está establecido en el artículo 67 de la Ley General de Banco. Adicionalmente, si los requerimientos de Pilar 1, que se llaman, que están definidos en la ley, no fueran suficientes para cubrir todos los riesgos de un banco, se puede, por la ley faculta a la CMF de requerir un adicional de capital, que puede ser enterado con patrimonio efectivo por Pilar 2, y que puede ser hasta 4% de los activos ponderados por riesgo. Esto en el caso de que algunos, los requerimientos de capital anteriores que establece la ley no cubra todos los riesgos de ese banco. Eventualmente, en un extremo, podría ocurrir que si los riesgos de ciberseguridad no están bien cubiertos, podría requerirse mayor capital. Después está la evaluación de gestión y solvencia, que está establecida en diferentes artículos de la Ley General de Banco. Esa evaluación de gestión y solvencia, que se grafica aquí en este cuadrito, dice que se va a evaluar la gestión de riesgo de los bancos y se va a clasificar en gestión A, B o C, donde A es un banco que está fuerte en su gestión de riesgo, donde B es un banco que presenta debilidades en su gestión, y C presenta deficiencias significativas. Y dependiendo de eso, más su nivel de solvencia, se clasifican a los bancos. Y ahí pongo en naranjo que si un banco es clasificado en 4, en 3 o en 5, tiene repercusiones sobre los negocios que éste puede hacer. En particular, si está mal clasificado, no puede tener sociedades filiales o representación en el exterior, no va a poder usar modelos internos de provisiones, no va a poder usar modelos internos de riesgo de mercado ni de riesgo de liquidez, y también se le ponen restricciones para el procesamiento de información en el exterior. Por último,
si el banco no cumple con las instrucciones impartidas por la CMF en el minuto que la CMF va a supervisar al banco y detecta falencias o deficiencias en su gestión, en particular de ciberseguridad, se pueden establecer sanciones siguiendo los procedimientos de la ley 21.000 que crea la CMF. ¿Cuáles son las reflexiones que hacemos como en la CMF? Que la ciberseguridad y la protección de datos es una prioridad, de ahí que hayamos actualizado nuestra normativa al respecto. Es responsable, es no solo una responsabilidad con los clientes, sino también es una respuesta a las demandas crecientes que hay sobre este tema. El riesgo reputacional en el cual se puede ver involucrado una entidad puede llevar a riesgos financieros, sin perjuicio que además ese mismo ciberataque puede haber robo de dinero que también lleve a un riesgo de estabilidad financiera de esta entidad y los posibles contagios que puede haber al resto de los bancos. Abordar el tema de ciberseguridad en los bancos requiere una mirada integral y un enfoque integral, no solo establecer políticas y procedimientos, sino capacitar y establecer una cultura de riesgo al interior de las instituciones y tener la tecnología y el presupuesto adecuado. Y por último está el tema de la protección de los datos personales, que es hoy en día más que nunca hay una preocupación creciente sobre los datos personales de las personas, cómo estos se resguardan, y la nueva ley o las modificaciones en el Congreso con respecto a esta ley establece una serie de desafíos para todas las empresas, en particular la empresa bancaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardita. Vamos a agradecer su presentación, muy interesante, cada una de las iniciativas que la CMF y en su rol de regulador va llevando adelante. Nosotros desde la Alianza hemos mirado, y no puedo evitar recordar, a inicios del 2018, cuando fue la primera actualización de la RAN 2018, si no me equivoco en este momento, en que, y este hito es importante porque yo hablo de enero, inicios de 2018, antes del 24 de mayo del año aquel, en donde ya el regulador estaba haciendo un esfuerzo por poner dentro del riesgo operacional de las instituciones financieras el concepto del riesgo en el espacio, en el ciberespacio. Entonces, el update normativo del que hemos escuchado ahora es una evolución de pasos que el regulador en el sector financiero viene dando más allá de todo el contexto de leyes de ciberseguridad en desarrollo a nivel del Ejecutivo y el Legislativo. Muchas gracias de nuevo, Bernardita. Vamos ahora a dar paso a la charla de Cyril Delaire, a quien, Cyril, ya te concedo la palabra. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias, buenos días a todos y gracias también al Diario Financiero, a la Alianza de Ciberseguridad por esta charla y invitación. Bien, desde nuestra perspectiva como Entel, mi presentación se va a orientar a dar, digamos, un poco de miedo, pero sobre todo tratar de dar una visión y sobre la base de nuestra investigación que tiene que ver con hacer entender un poco al público lo que está en juego, cómo los bancos finalmente están todos los días atacados, amenazados, intentos no solamente acá en Chile, sino a nivel mundial, tratados de ser extorsionados, incluso podemos utilizar esta palabra, y como también en una reflexión de proyectos prioritarios desde nuestra perspectiva, lo que indicaba anteriormente Bernardita, eso se tiene que efectivamente, es a partir de diciembre, pero muchos bancos ya han implementado sus controles, sus procesos y también han trabajado justamente en desarrollar su negocio de manera cada vez más segura y sobre todo frente a una tendencia en este mismo sector
cómo esto va a implicar también quizás un aumento de riesgo con la evolución del mismo negocio bancario de los servicios financieros. ¿Cuáles son las principales amenazas que hemos podido observar desde, vamos a decir, desde la entidad financiera misma, como también para sus usuarios? O sea, es una mezcla porque efectivamente hay una responsabilidad compartida y Bernardita ha explicado todas las implicaciones y los impactos y alcance. La principal que hemos visto, el ransomware. El ransomware es un tipo de malware que efectivamente toma, encripta datos, encripta sistemas. Eso ha sido, bueno, noticia de los últimos meses. Pero sobre todo tenemos que entender que efectivamente los grupos criminales, que llamamos ETs, han justamente evolucionado en esto, están utilizando este medio como también para su propio financiamiento. Más allá de troyanos, de malware, han estado moviendo mucho más, por eso que en la región, y le mostraré adelante, mucho más actividad desde este lado, y está efectivamente atacando desde los funcionarios, desde los empleados, desde la organización. Entonces eso ha sido como uno de los riesgos más importantes. El otro fenómeno que hemos observado en el trimestre anterior fue el ataque de denegación de servicio, como lo conocemos como DDoS, y lo hemos visto como también en una transformación as a service, ¿ya? Un término que utilizamos como tecnológico, es decir, yo puedo contratar un ataque, puedo contratar la dark web, ese tipo de ataque, y finalmente también se transforma en una cierta extorsión para la entidad financiera. O sea, yo te ataco o me pagas, ¿ya? Aquí está la cuenta Bitcoin, y así de sencillo. Y el otro fenómeno también muy importante ha sido, sobre todo en una alza bien preocupante, los troyanos bancarios, que efectivamente se instalan en los sistemas operativos de los usuarios, que sea un teléfono móvil, también, y también un PC, un notebook, y esto extorsionan, o sea, sacan, exfiltran la información de la persona, sus credenciales, etcétera, para luego hacer un tipo de fraude, etcétera. Y lo importante, como está también explicitado en la RAN en términos de gestión, en cuanto más temprano podemos detectar y hacer, menos es el costo. O sea, hay estimaciones que si uno puede hacerlo en 30 minutos versus 2 horas versus un día, el coste de la exfiltración o del problema operacional es completamente exponencial y puede llegar al día de millones de dólares con un banco parado, por ejemplo, ¿ya? En el panorama regional, aquí está las variantes de ransomware que hemos visto, marcado en el mapa de las Américas. Efectivamente, Chile es un país donde se encuentra y tenemos investigaciones. Bueno, acá es una investigación de ciberinteligencia de Intel, mucho equipo de investigación, de analistas, y demuestran, bueno, fácilmente demuestra que la región, Brasil, Argentina, Chile, son países que efectivamente están muy atacados por ese tipo de... Y los vectores son principalmente, vamos a decir, el email phishing, que muchos conocen, donde efectivamente todos los días recibimos, y sobre todo recibimos a nombre de bancos, este phishing para justamente hacer un clic, y un clic que se transforma luego en un problema de recuperación de la data del sistema. Y también otras vulnerabilidades que han sido explotadas a nivel de los controles remotos, accesos remotos dentro de la organización. Por eso, desde nuestra perspectiva también, y lo veremos un poco más adelante, el tema sobre los controles de acceso de estas entidades financieras es fundamental. Y hay otro fenómeno también. Hay otro fenómeno que existía en otros continentes, en otras partes del mundo, pero ahora lo vimos
en varios países sudamericanos, incluso de América Central, que es que también al interior de la misma organización puede existir personas revendiendo en la web, llamémoslo como queramos, datos exfiltrados de la misma organización y ponen a disposición credenciales que después las credenciales compradas se utilizan para efectivamente hacer fraude. Entonces, la preocupación sobre también los accesos de la persona que trabaja en los bancos, de cómo se está gestionando los accesos es fundamental. Y a nivel de lo malware bancario, también una actividad muy fuerte estos últimos meses. Desde Brasil, publicamos hace poco, el Centro de Inteligencia publicó hace poco un informativo. Las familias son familias conocidas de troyano, son troyanos que efectivamente desde un email, que desde el celular, un Android, por ejemplo, pudiera ser instalado y toman un control increíble de las aplicaciones, cuando cada cierto rato las credenciales de todas, hasta 150 aplicaciones estaban dentro de uno, el Brando Reiro, determinado como posible brecha para la filtración de las credenciales del usuario, finalmente, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el estado del sector? Aquí hacemos referencia a un análisis global de 2018 por la consultora Ernst & Young, Uruguay, donde claramente nos deja un poco también preocupado del estado interno, de la percepción a la interna de los bancos y de las instituciones financieras, de que no se sienten tan preparados. Ya tanto en términos de saber si efectivamente tienen tantos controles efectivos, si su práctica, si su personal está tan preparado, si son capaces de detectar, si efectivamente han medido la capacidad interna de sus equipos técnicos, y si todo su proceso finalmente, como lo indicaba Bernardita, en términos de nuevos productos, de nuevas soluciones, y el sector financiero, quizás podríamos visto pocos productos, pero hoy en día con la fintech, con Open Banking, van a necesitar crear mucho más productos nuevos para competir, como también para hacerse cargo de las necesidades de sus usuarios, de sus clientes, del mercado también. Entonces, una preocupación finalmente incluso interna de si estamos y cómo estamos preparando y llevando. Probablemente un tema a nivel del plan director, a nivel de los recursos, bueno, tenemos cierta hipótesis, pero efectivamente también la regulación permite orientar las inversiones, orientar los esfuerzos, etcétera, me parece fundamental para Chile, ¿ya? Y a nivel de tendencias, si yo me refiero al negocio y después veo cómo eso impacta la ciberseguridad y más allá del mundo TIC, o sea, el mundo de tecnología, comunicaciones, claramente tenemos, dentro de algunas de estas tendencias, tenemos muchas integraciones horizontales. El banco tiene este producto, pero también se asocia con seguro y se asocia con más productos, etcétera. Entonces amplía mucho, también consolida también mucho en el sector. Hay una aceleración a nivel a nivel tecnológico. Queremos tener en el teléfono, queremos tenerlo incluso en el Apple Watch o tener la posibilidad de pagar, y también queremos que cualquier operación sea facilitada por mi banco, porque yo voy a comprar aquí y en distintos lugares ahora mis bienes o mis servicios. También hay una transformación y es un riesgo de negocio para una multiplicidad de alternativas para el tema del pago, cómo los bancos se preparan para poder integrar, conectarse, cómo también van a trabajar con las fintech que le van a proponer mucho más servicio, van a hacer un complemento a su propio desarrollo interno, pero también el Open Banking. Entonces, todo estás en la tendencia a nivel de ciberseguridad. Vemos que efectivamente hay una deuda quizás tecnológica, hay mucho trabajo que los bancos tienen que hacer sobre su plataforma legacy,
volver a entender, volver a analizar cómo se han integrado con terceros, cómo también van a tener que implementar, seguramente hay una gran expectativa sobre la inteligencia artificial, el machine learning, para poder entender de mejor forma los fraudes, detectarlo, anticiparlo. Eso es lo que vemos. Y a nivel de los top projects tecnológicos, y voy a terminar acá, claro, uno de los temas que desde nuestra perspectiva es la capacidad de detección en respuesta. O sea, eso es fundamental. Esto está ligado con, como lo indico acá, con el crisis management. Es fundamental que esta capacidad, estos controles que permiten detectar temprano para poder, y cómo vamos a responder, no solamente los planos de DRP, los planos que tenía muy de tecnología TI, de sustentabilidad, sí, pero un evento de ciberseguridad, dado su capacidad de impactar, de poder cerrar sucursales, terminar con todos los cajeros automáticos, se debe de trabajar, y los skills que están efectivamente asociados a eso, a esa capacidad, son probablemente muy distintos, y hacemos un gran llamado finalmente en estos desafíos en uno, replantear probablemente la arquitectura tecnológica. Hablamos de segmentación, Bernardita habló de segmentación, está la segmentación en la RAN que sale próximamente, pero nosotros ya está y conversación con clientes, ya estamos hablando de microsegmentación. O sea, queremos, ¿cómo se llama? A nivel micro, detectar cuáles son las comunicaciones, cuáles son los accesos, restringir al máximo la capacidad, digamos, de propagación y los accesos, ¿ya? Entonces, a nivel de gestión está el tema del gobierno interno, está la orientación, la regulación. En este sentido va a ayudar mucho como para definir y poder justamente justificar esto. La protección de los datos es otro tema. Y a nivel de cultura, el sector DevOps y la demanda del negocio, el negocio necesita, vimos hace poco el tema de portabilidad financiera, que fue también un gran reto, un gran challenge para la industria, y eso significó muchísimos cambios tecnológicos, muchas aplicaciones ahora expuestas a Internet. Y también el banco va a tener que jugar con su factor humano, obviamente interno, para conciencia. No me refiero a las áreas de TIC, sino a las áreas, digamos, usuarias, funcionarios, en la caja, en los back office de los bancos. Pero también acá, pensando en el usuario, va a tener que mantener una relación compleja y cultural entre, oye, confianza, fraude. O sea, yo te debo de hablar de fraude, pero ten confianza. Eso va a ser un elemento fundamental, porque el banco mañana va a ser casi una experiencia invisible, va a ser completamente digital, etcétera. O sea, este va a ser un tema comunicacional. Y finalmente, a corto plazo, el tema de la visibilidad de los especialistas, eso es uno de los grandes retos de lo que no solamente esta industria tiene. Y finalmente, algunos hallazgos, los dejo a ustedes leerlo, pero globalmente también un gran challenge, un gran desafío para el sector, para que sus usuarios, para sus clientes tengan mayor confianza, y que sobre todo en cualquier caso el impacto reputacional también es un impacto. O sea, saber que mi banco, saber que esta entidad fue vulnerable, directamente se transforma obviamente en una fuga probablemente de clientes, ¿ya? Eso era un poquito más de tiempo, pero quería pasar con todos estos temas. Dejo a Ezequiel. Muchas gracias, Cyril. Muy completa, muy interesante presentación. Clarísimo ver cuáles son aquellos focos, aquellos vectores esenciales de ataque. Y muy importante cómo juega tu presentación con la idea que planteábamos al comienzo, y que también lo decía Bernardita, ¿verdad? Que la ciberseguridad no solo es un issue tecnológico, tiene una dimensión que es cultural, y tiene, por supuesto, una dimensión organizacional. Hay una película antigua, muy divertida, que se llama Sleeping with the Enemy, el factor del insider. Es muy importante en el aspecto organizacional tenerlo dentro de la ecuación. Muchas gracias de nuevo, Cyril.
Vamos a darle paso ahora a Ángel para que en sus próximos 10 minutos pueda contarnos un poquitito la perspectiva, como yo decía antes, de los disruptores, de la gente de frontera que nos viene a cambiar las reglas. Adelante, Ángel, por favor. Excelente. Ezequiel, muchas gracias al Diario Financiero, a la Alianza Chilena de la Ciberseguridad y a todos los que nos acompañan. Buenos días. Ángel Sierra, director ejecutivo de la Asociación FinTech de Chile, un gremio que nace hace 3 años con el firme propósito de representar y potenciar todo lo que es la migración a los servicios financieros con el uso de la tecnología. Hoy les puedo contar que trabajamos decididamente en 4 pilares muy importantes, los cuales son el frente regulatorio, como bien decía Ezequiel, son actores disruptivos que vienen a replantear algunas cosas, así que debemos tener una muy buena relación con el regulador y las autoridades. Un segundo frente que es el talento. Hoy Chile enfrenta una escasez de talento digital muy importante, así que como industria fintech nos estamos haciendo cargo de cómo atraer y retenerlo, porque no es fácil conseguirlo, y más con todo lo que ha sucedido. Ya el talento se contrata desde otro país y opera en forma local, así que no lo debemos dejar ir. Tenemos un componente de demanda, cómo le vamos a dar la confianza a las personas y empresas para que cada vez más consuman servicios de las empresas fintech. Y finalmente el capital. Acá en la industria fintech un 98% de las empresas son emprendimientos, por lo que como asociación nos hacemos cargo de conectar, cerrar cada vez más las brechas entre estos emprendimientos y los fondos de capital de riesgo y el financiamiento para que podamos tener una industria fintech sana y que crece constantemente. Bueno, pues con esa propuesta de valores que desde hace 3 años venimos forjando la industria, como pueden ver en pantalla, partimos en diciembre del 2017 con 10 empresas y 75 empresas en el total de la industria, pero partimos siendo 10 asociados. Llama la atención como en solo 3 años nuestra asociación ya se ha multiplicado por 9, ya somos 90 miembros y ya visualizamos algo más de 170 empresas fintech en el país. Esto demuestra la vertiginosa velocidad con la que va creciendo el sector y con la que lo va a seguir haciendo, porque entonces hoy la pandemia, la realidad es que alcanzó a frenar medianamente este crecimiento. Con toda seguridad, si no se hubiera dado, el número estaría rondando los 200 empresas. Pero esto plantea naturalmente desafíos para todos estos 4 pilares que mencionaba anteriormente: gobierno, inversionistas, bancos, academia. Importantes desafíos porque al final por detrás de toda la industria fintech lo que tenemos es inclusión financiera y debemos trabajar decididamente en apoyar a que siga creciendo. He hablado sobre la industria fintech, pero siempre queda esta inquietud. ¿Y qué es una fintech? Bueno, la realidad es que las fintech, al igual que la medicina, es una palabra genérica. La venimos a entender cuando se hace la clasificación, se explota, por así decirlo, las ramificaciones. Y si se dan cuenta, en la parte derecha de la lámina lo que encontramos es la desagregación de lo que pudiera ser un banco. Tenemos préstamos, tenemos gestión de finanzas personales de personas y empresas, pagos, seguros, negociación de activos financieros y digitales y remesas. Entonces, la verdad es que estamos haciendo una profundización de cada uno de estos servicios. Con bastante foco es que las fintech hacen esta labor, y lo importante de tener en cuenta es que siempre lo hacen desde una perspectiva de una base digital. Ese es el criterio con el cual le damos acceso a las empresas a nuestra asociación, y de esta forma se prestan mejores y nuevos servicios financieros a la ciudadanía. Como se dan cuenta, al ser digitales, estamos buscando que la digitalización del efectivo y las finanzas sea una realidad, y esto definitivamente requiere enormes desafíos. Hemos venido participando en estos 3 años muy activamente en todos los temas normativos que vienen en camino. De hecho, todos sabemos, son procesos largos. Hoy estamos hablando de la migración al modelo de 4 partes, el white paper y futura regulación fintech que viene en camino,
y que definitivamente son cambios que toman tiempo, pero que van a durar por las próximas décadas. Definitivamente la tendencia digital en los servicios financieros no tiene reversa. Y en línea con ello, pues entonces entremos en materia a lo que visualizamos pudiera ser el principal desafío en términos de ciberseguridad. Como veían en la lámina anterior, uno de los puntos que hemos venido levantando es la banca abierta o Open Banking, la cual consiste en la disponibilización de datos con terceros desde la banca con la debida autorización de los usuarios. La gráfica es bien diciente, ya empezamos no a ver este banco como una bóveda de seguridad, sino que empieza a colaborar, empieza a tener ramificaciones y esas ramificaciones derivan en empezar a conectar con múltiples actores. Como les decía, hoy tenemos 170 empresas fintech en el país que se van a conectar con la banca local y próximamente serán muchos más. Entonces, esto, la verdad es que nos está encontrando algo tarde. Me atrevería a decir que la banca abierta viene avanzando a pasos agigantados. En pantalla pueden ver cómo gran parte del mundo occidental, bueno, digamos los que estamos buscando estar más a la vanguardia en los servicios financieros, se han dado pasos importantes. Y lo importante es que partimos. Teníamos un rezago, partimos. De hecho, el ministro Briones había anunciado la ley FinTech en abril de este año. La pandemia naturalmente pospone un poco los tiempos, pero la semana pasada ya tenemos noticias. Ya sabemos cómo la excomisionada Rosario Celedón junto a la economista Ana María Montoya van a entrar a asesorar al ministerio para la elaboración de esta ley FinTech, la cual es muy necesaria. En esa ley FinTech se va a incluir el concepto de Open Banking y de allí la cifra que estoy citando en pantalla, en la cual hoy ya desde FinTech Chile visualizamos como más de 1.5 millones de usuarios ya han confiado sus credenciales, sus usuarios y contraseñas a las empresas FinTech para que les creen nuevos servicios financieros. Esto llama mucho la atención porque entonces automáticamente me voy a devolver. La realidad es que Chile, en términos normativos, no lo había implementado, pero Open Banking lo hemos tenido en Chile desde hace 3 o 4 años. La dinámica del web scrapping, donde los usuarios entregan sus usuarios y contraseñas a terceros, empresas fintech, viene al alza. Como les comento, ya hoy son 1.5 millones de usuarios y esto seguirá creciendo. Eso es muy bueno porque entonces también se corrobora la necesidad. En algún momento se percibe el Open Banking como un buzzword, como una moda, pero la realidad es que estos números empiezan a demostrar la necesidad que tienen los usuarios para poder unir cuentas bancarias y que terceros empiecen a analizar y crear nuevos servicios financieros. Entonces, a la luz de esto, vienen las oportunidades y desafíos, porque entonces, así como les decía, el Open Banking se ha venido interpretando como un buzzword, como que es una palabra moda. Hoy ya concretamente empieza a haber literatura. Les súper recomiendo el texto que cito en pantalla, que es el Open Banking Use Cases que ha generado la empresa True Lawyer con The Papers. Es reciente, salió hace una semana, y donde se empiezan a identificar todas las casuísticas, ya caso por caso, en la que banco interactúa con empresa fintech y cómo se crea valor para los usuarios. Entonces, así como son oportunidades de negocio, bueno, son más desafíos para la banca porque efectivamente implicó la conexión vía APIs u otros, porque entonces la API es un término del cual hablamos hoy, pero a futuro pudiera ser otro. Lo importante es que sí va a ser una integración tecnológica y allí es donde van a aparecer todas las amenazas, sin lugar a dudas, en materia de ciberseguridad y cómo colaborativamente, como sistema financiero ampliado, vamos a trabajar en ello. Así que en este momento, ¿cuál es la clave que en este momento vemos como asociación para que esto lo capitalicemos de la mejor forma como sistema financiero ampliado? Es la velocidad en el assessment con las empresas fintech. Entonces acá ya se sabe que el banco se va a empezar a conectar con la empresa fintech, pero hoy desde la asociación les puedo contar que esas conexiones están tomando a lo menos 10 meses, un año, y estos son, además de costos
costos ocultos, tanto para empresa financiera como empresa fintech, son oportunidades. Hoy curiosamente la velocidad es una ventaja competitiva. Tengo los casos concretos en los cuales empresa y banco se demoraron más de un año en todas las pruebas de ciberseguridad y conexión y vieron cómo su competencia junto con otra fintech en un lapso de 3 o 4 meses conectaron mucho más rápido, mitigaron todos los riesgos de ciberseguridad y salieron al mercado con una solución mucho más potente y por el contrario, por ser lentos, ¿no? Digamos las cosas como son, lentos, perdieron una gran oportunidad. Así que en este momento el gran desafío que vemos como asociación es que como sistema financiero tenemos que empezar a interiorizar que este mapa que hoy ven en pantalla va a seguir creciendo. Son múltiples las oportunidades de negocio que van a haber allí, pero de igual forma amenazas en términos de ciberseguridad. Y como asociación estamos muy atentos a lo que va a suceder como la ley FinTech, dado que en este momento al no ser regulados no podemos todavía entrar por lo pronto al perímetro regulatorio de la CMF, pero estamos con toda la disposición para hacerlo, porque lo que queremos es que tengamos un sistema financiero digital que crezca, basado en la confianza de los consumidores y que naturalmente genera mayor inclusión financiera para el país. Así que eso por lo pronto y feliz de compartir con mis demás colegas en los próximos minutos. Muchas gracias, Ángel, por tu lúcida presentación, muy interesante. Si hay una lección que nosotros podemos obtener de lo que ha sido la pandemia a nivel global, es que definitivamente habrá un new normal, una nueva normalidad, en donde, sin ninguna duda, los fintech, los insurtech, healthtech, govtech y en general, la digitalización de la economía va a ser una realidad a la que todos debemos acostumbrarnos. ¿Qué decir del negocio de última milla en el comercio digital, dada el crecimiento explosivo del canal online? Bueno, muchas gracias, Ángel, y a modo de transición, antes de comenzar con el panel y de conversación con los panelistas, quiero invitarlos a ver un video de nuestro aliado Entel Ocean. El mundo avanza rápido y nosotros también. En Entel Corporaciones asumimos el desafío de crear sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Generamos nuevas soluciones para acelerar los negocios digitalmente. Entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Avancemos juntos, porque en Entel Corporaciones las posibilidades tecnológicas de tu industria son infinitas. Muchas gracias a Entel Corporaciones por estar acompañándonos en este ciclo 2020. No sé si ya estamos preparados todos los panelistas para dar inicio al debate, a la conversación. Sí. Perfecto. Bueno, para abrir el juego quisiera plantearles una pregunta de carácter general a los tres para que cada uno lo responda desde su propia vereda, ¿no? Nosotros sabemos que el proceso de maduración legislativa, la evolución de la normativa legal chilena está en proceso, está siendo evolucionada a los tiempos del ciclo político, ¿no? y del fenómeno social y político que tenemos hoy. Entonces, la pregunta que quisiera hacerles en ese contexto es, ¿qué proyecto de ley, ya sea protección de datos personales, la ley marco de ciberseguridad, la ley de delitos, el proyecto de ley de delitos informáticos, etcétera, consideran ustedes que es prioritario para el sector desde la perspectiva de sus respectivos quehaceres? ¿Cómo lo ven? Bernardita, me gustaría partir por ti. Gracias, Ezequiel. Bueno, hay varios proyectos que creemos que son importantes avanzar. En particular, el
el proyecto de protección de datos personales. Es un proyecto muy querido para mí porque lo iniciamos cuando yo estaba coordinadora de mercado de capital y mercado financiero en el Ministerio de Hacienda. Y en ese proyecto en particular hay, por lo menos lo que está hoy día en el Congreso, hay varias cosas importantes a resaltar que se relacionan directamente con ciberseguridad y desarrollo de mercado. Primero se consagra el derecho a portabilidad, que dice de directa relación con el Open Banking. Es un derecho más amplio para cualquier industria, pero es directamente relacionado con Open Banking. Segundo, se establece, bueno, la responsabilidad de los responsables de datos de medidas de seguridad y de alertar y avisar en casos de filtraciones de datos, destrucciones de datos, etcétera, a tanto al regulador como a sus clientes en caso que así sean, si en particular son datos sensibles. Y tercero, otro aspecto muy importante de ese proyecto es la transferencia o las transferencias transfronterizas de datos, en qué circunstancias se puede dar, bajo qué resguardo de seguridad. O sea, todo dice relación con ciberseguridad que estamos hablando ahora. Y otro proyecto que no se ha enviado aún, pero que el Ejecutivo ha anunciado ya la importancia, es el proyecto que mencionaba Ángel, de FinTech, que no solo su objetivo es poder entrar al perímetro regulatorio de la CNBF, todos estos desarrollos FinTech, sino también ahí poder hacer mención al tema del Open Banking o las API, que otra forma que se le conoce. O sea, se liga con el derecho de portabilidad versus esta regulación de este acceso. O sea, la ley debiera abarcar todos esos elementos. Perfecto. Cyril, ¿qué perspectiva tienes tú a este respecto? Yo concuerdo y concordamos en general que el proyecto de protección de datos es el elemento fundamental no solamente para el sector, sino para todas las empresas de servicios, ¿ya? Más aún que después de una pandemia, todos los sistemas, donde finalmente muchas personas que no estaban tanto en el mundo digital o no estaban tan bancarizados, por ejemplo, ya ahora no pudieron, digamos, funcionar de otra manera. Creemos que también es un proyecto que debería también dar mayor confianza para que incluso en el desarrollo del mercado haya una preferencia también para las empresas chilenas. Eso es importante. Una buena legislación promueve, digamos, una mayor confianza hacia tu proveedor, ¿ya? Y por ende, y también, bueno, yo soy francés, entonces he tenido que, sobre todo en mi organización como otro cliente, ser portavoz o explicar más de una vez la regulación de la Comunidad Europea, y creo que también sienta un precedente en el derecho de la persona y en su empoderamiento a elegir. En una empresa de telecomunicaciones. Entonces el tema de portabilidad ya lo tenemos desde muchos años. Participé de hecho en esta primera época y eso finalmente también en términos de la data va a implicar también un mayor trabajo y un mejor trabajo para los bancos, para el sistema, para el servicio, a reflexionar sobre su gobierno de los datos. Yo creo que hoy en día, por el crecimiento de muchas industrias, los sistemas se han ido acumulando, agregando, con crecimiento muy, muy importante, y el descuido de esto hoy en día nos dice que incluso si tú preguntaras a alguna empresa, no saben dónde está el dato, no saben dónde está. Mañana vamos a tener un mundo cada vez más híbrido entre lo que vamos a tener acá, no sé, en nuestro data center, en nuestra organización, lo vamos a tener en la cloud pública. Entonces, todo esto tiene que dar mucho más confianza a las personas de que las medidas de ciberseguridad están detrás. Y obviamente la ley de delito informático es importante. Había efectivamente un espacio o había, digamos, una cierta obsolescencia, obviamente, por el tiempo.
esto debería, digamos, mejorar finalmente a nivel de la justicia, pero no necesariamente va a proteger de mejor forma, es solamente de poner quizá cada vez más miedo al acto de ser efectivamente malicioso acá, y además se conflictó a Chile, ¿ya? Y sabemos muy bien que el cibercrimen, el ciberdelito, etcétera, ya no está en Chile, está en todo el mundo, ¿ya? Muchas gracias, Cyril. Muy claro, muy clarificador. Ángel, claramente ustedes están esperando otra regulación, que es la del sector fintech, pero respecto de las materias de ciberseguridad, de estas regulaciones, ¿cómo ves tú que impacta en el quehacer de los actores fintech? No, es determinante. La verdad es que hoy con los números que les decía del tamaño industria del parque de empresas fintech, más las que no estamos viendo como asociación. Estamos hablando de empresas que pueden nacer en una semana y las empezamos a ver como asociación hasta 6 meses después. Entonces la regulación ayuda a que podamos tener registro de las empresas, porque hoy uno de los grandes temores que tenemos como gremio es que empresas de base digital se quieran vestir de fintech. Yo les contaba que ya tenemos algo más de 1,5 millones de usuarios, contraseñas bancarias de personas y empresas en las empresas fintech. Pudiera aparecer una que se hiciera pasar por ello y nos hiciera daño como sociedad. Entonces, la regulación allí va a ser muy importante. Nosotros coincidimos tanto con la visión de Bernardita y de Cyril. Nosotros tenemos un tridente, llamémoslo regulatorio en este momento, que es la ley FinTech, que le da el marco normativo, reconoce legalmente a la FinTech en el ecosistema financiero. La parte de protección de datos es muy importante. De hecho, hoy el Open Banking ya es un concepto que empieza a quedar obsoleto sin que lo hayamos implementado. Hoy ya se está hablando de Open Finance y por encima el paraguas de todo esto es Open Data. Hoy necesitamos como país poder explotar todos esos datos que están en este momento cautivos para que desde el punto de vista financiero le podamos crear nuevos servicios financieros a las personas. O sea, ya hay nuevas formas de evaluar el riesgo para muchas personas y no necesariamente la data tiene que estar en el sistema financiero, sino puede estar en otras fuentes. Y ciberseguridad ni se diga, la verdad es que se está, como les digo, ya hay muchos datos sensibles en esta industria. Buscamos en la mejor medida autorregularnos, tener las mejores prácticas, pero no hay nada como estar al alero del gobierno, del regulador, estando muy conectados con las mejores prácticas de la industria para que de nuevo, y como decía antes, sigamos haciendo crecer este sistema financiero ampliado que tanto está demandando la gente para la recuperación económica que viene. Perfecto, Ángel, muchas gracias. Bernardita, me gustaría volver contigo. Yo sé que este tema fue parte de tu presentación, pero igualmente me gustaría preguntártelo, ¿no? Porque todos sabemos desde lo cotidiano que no existe otra forma de modelar conductas más efectiva que las multas, ¿no? Las sanciones. Todos sabemos lo que ocurre cuando nos pasamos el semáforo en rojo, nos estacionamos mal, etcétera, y evitamos hacerlo por lo mismo. Entonces, a nivel internacional, sancionar el incumplimiento de medidas de prevención, las brechas, forman parte integral del proceso. No sé si puedes hacer un doble clic sobre la idea de las sanciones, considera la actualización normativa que ustedes están llevando adelante y que entra en vigencia a partir del 1 de diciembre. Bueno, Ezequiel, efectivamente en mi presentación hice mención de las herramientas que posee la CMF, en particular en relativo a los bancos, a la hora de exigir el cumplimiento de las regulaciones y directrices que se les imparten. Y la ley en eso es bien clara, es decir, los organismos tienen que cumplir con las acciones que determina el regulador. No solo porque si no cumplen les lleva a estar mal clasificados y con eso se les cierran posibilidades de algunos negocios, sino también porque se puede recurrir al proceso sancionatorio que establece la misma ley, donde en dicho proceso se establecen
multas, y multas que pueden ser bastante cuantiosas de acuerdo a la última versión de la ley de la CME, obviamente siguiendo el proceso sancionatorio que se establece en el mismo cuerpo legal, donde todas las partes puedan dar cabida a presentar sus posiciones y alegatos. Entonces, efectivamente, tenemos la potestad sancionatoria en caso de incumplimiento, en particular reiterado, de acciones tendientes a resolver las debilidades en gestión de riesgo y riesgos de ciberseguridad si esto se presenta. Muy bien, Bernardita, muchas gracias. Cyril, me gustaría volver contigo. Me parece que la experiencia tuya es muy relevante y en ese sentido me gustaría preguntarte qué recomendaciones para el sector y para las instituciones financieras ves tú en materia de ciberseguridad. A ver, es una pregunta interesante para pensar no solamente en el día de hoy, sino en el futuro. Se lo voy a separar. Para el corto plazo, lo que todavía no estoy presenciando, y creo que hay herramientas hoy en día en la normativa y también en los servicios que las empresas, que los de servicio financiero y los bancos pueden contratar, etcétera. Yo creo que es el tema de la prueba. No he visto aún muchos bancos chilenos o bien en la plaza contratando servicios o bien ejecutando pruebas de manejo de crisis, de respuesta ante incidentes, escenario con playbook, etc. O sea, yo creo que hay una gran inversión en tecnología, una gran superposición de mucha tecnología, pero no hay una prueba como lo hemos hecho en algunos de nuestros partners, clientes, y también lo he podido conversar. Muchos de los bancos en Inglaterra tienen áreas dedicadas a lo que llamamos el red teaming. O sea, lo separamos de la organización, lo metemos en un sector, lo aislamos, incluso lo escondimos, y la organización sabe que todos los días está probando su defensa. Esto hoy en día yo no estoy percibiendo una práctica continua, la veo de repente, etcétera, pero estoy seguro que en varios de los últimos incidentes de seguridad en el sistema financiero, no solamente acá en Chile, sino también en Perú, hemos visto también la impreparación a cómo responder a incidentes, a cómo movilizar los equipos, los expertos, la capacidad de tomar decisión, ¿ya? De no tener 50 personas hablando, sino 2 o 3 que saben y que van a cortar y que van a decir lo hacemos así, lo hacemos así. Eso debería permitir efectivamente un grado de madurez de la organización, vamos a decir, una tranquilidad para la CMF, efectivamente, no solamente le hemos dicho, sino que ellos han probado y tienen evidencia y tienen planes, no solamente ver el incidente y de solamente decir, bueno, la próxima lección aprendida. Yo creo que hay mucho más y eso no tiene que ver con sancionar ni nada, es un tema de filosofía, es un tema de orientación de los directorios de los bancos para exigir continuo, hacer una vez al mes o si en equipos, haciendo red teaming y decir atacar y que el blue teaming, lo que defienden el banco de la institución, sepan. Eso yo creo que para mí es la recomendación número 1, porque detrás de esto viene la mejora en los procesos, viene la mejora en los planos de capacitación, de formación de la organización y en los planos de la tecnología y ver cómo hemos sabido o no, y mejoremos, sabido orquestar antes de un incidente de verdad, cómo sabemos y cómo estamos confiados de que nuestra orquestación, la articulación y la toma de decisión son y cierran cada vez más el tiempo entre el incidente y la vuelta, que ese tiempo cae más caro. ¿Me expliqué, Ezequiel? Muchas gracias, Cyril.
Es interesante la convergencia que se produce desde tus recomendaciones, dada también la ponencia de Bernardita, en el sentido de que la alta dirección de las empresas se involucre en la ciberseguridad, algo que desde la Alianza siempre hemos tratado de promover, y vemos que la actualización normativa que está haciendo la CMF en este momento pone al directorio al frente como responsables principales de la estrategia de ciberseguridad, un modelo que bien vale la pena puedan ver otros sectores regulados y no regulados, porque está muy bien enfocarlo de esa manera. Estamos llegando al final del tiempo. Me gustaría igualmente en un par de minutos hacerle una pregunta también a Ángel. Algo nos comentaste, Ángel, pero me gustaría pedirte si nos cuentas cuáles ves tú que son los desafíos para las fintech en ciberseguridad, por un lado, y qué desafíos en este mismo plano presenta el Open Banking en nivel de ciberseguridad. Sí, Ezequiel. Bueno, lo primero es que podamos, a partir de, por ejemplo, la ley FinTech, poder diferenciar qué empresas son susceptibles de marcos regulatorios de la CMF. O sea, hay una realidad y es que no todas las FinTech debieran entrar en el perímetro normativo de la CMF. Entonces, allí hay un primer desafío, saber diferenciar cuáles sí y cuáles no. Y a esas que sí debiéramos regular, naturalmente, cómo traspasarle lo que se ha mencionado tan reiteradamente, es la proporcionalidad regulatoria. Es decir, así como pueden haber requerimientos de capital, de compliance, etcétera, en términos también de ciberseguridad debiera aplicar. Entonces, ese es un punto muy importante, la proporcionalidad. Y ya yendo a la segunda parte que tú comentas sobre Open Banking, bueno, es más desafiante todavía lo que tenemos por delante, porque es que la realidad es que no son solamente las fintech las que se van a conectar al Open Banking. La verdad es que Open Banking permite el acceso a datos con el consentimiento de un tercero, y allí pudiéramos estar viendo a un Uber, estaríamos pudiendo ver un Mercado Libre accediendo a datos de la banca. Entonces, en general, los ecosistemas digitales deberían poder conectar, y allí van a poder. De nuevo, el gran punto es que no van a ser solamente las fintech, todos los que tengan ecosistemas digitales van a tener oportunidades y poder ser parte de esa conexión, y de allí que entonces la banca pueda tener la agilidad, como mencionaba en la presentación, para gestionar todas esas conexiones y efectivamente no se generen cuellos de botella, sino que ágilmente se pueda dar actividad a todas esas integraciones, alianzas que se generan para crear una. Eso usted diría que son los dos principales desafíos. Muchas gracias, Ángel. Ya estamos en el tiempo. Quiero agradecer también a Bernardita, a Cyril y a ti, por supuesto, Ángel, por esta muy ilustrativa e interesante conversación en este nuevo encuentro del Club de Ciberseguridad. Hemos nosotros desde la Alianza y en conjunto con Formación Ejecutiva de EDF estado haciendo durante ya 3 años este ciclo de ciberseguridad. Hemos hablado de ciberseguridad en infraestructura crítica, en el sector financiero, en las pymes, y en general también hemos hablado de institucionalidad de ciberseguridad, que es el foco de la Alianza, promover que seamos un país cada vez más ciberseguros, de manera que podamos competir con éxito en la nueva economía, en la economía de la industria de servicios globales. ¿Por qué no pensar que tengamos servicios financieros globales prestados desde Chile a modo de hub de servicios financieros? E incluso, ¿por qué no impulsar para salir de la crisis el desarrollo de una industria de tecnología y de ciberseguridad? Bueno, a nombre de Formación Ejecutiva y de Diario Financiero, simplemente junto con la Alianza Chilena de Ciberseguridad y Entel Ocean, quiero agradecerles nuevamente a todos y todos por participar el día de hoy. Quiero invitarles a contestar una encuesta que les vamos a enviar a sus correos electrónicos, que a nosotros nos sirve para entender qué temas les interesa conocer, saber qué les ha parecido el encuentro y proyectar nuevas actividades. Y así seguir conectados y seguir impulsando todos juntos esta gran comunidad de ciberseguridad. Muchas gracias nuevamente y muy buenos días. Gracias. El mundo avanza rápido y nosotros también. En Entel Corporaciones asumimos el desafío de crear sin límites.
Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Generamos nuevas soluciones para acelerar los negocios digitalmente. Entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Avancemos juntos, porque en Entel Corporaciones las posibilidades tecnológicas de tu industria son infinitas.